este instrumento. Él ya se ha preparado. Él ha estudiado, pero Padre, aquí tú eres tú, Señor. Aquí tú con Él, bendiciéndolo, Padre. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Padre amado. Aquí te lo ponemos, Señor, a nosotros. Danos oídos de discípulos para que esa palabra que Él nos trae, Señor, danos, Señor, esa sabiduría, Señor, para que todo lo que Él nos trae hoy día nos llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y así vaya a dar, Señor, frutos allá afuera, Señor, a dar luz, Señor. Bendícelo, bendícelo, Padre amado. Y todos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta tarde que el Señor nos ha permitido no solo alabarle, no solo bendecirle, no solo darle gracias, sino también en esta asamblea virtual alimentarnos con la palabra. Ya la hermana pues me presentó, pero mi nombre es José Ayala Martínez, soy del Salvador, le sirvo al Salvador, que es el que más nos debe de llenar de alegría, de felicidad, saber que alabamos y bendecimos a través de la palabra al Señor en la predicación. Hoy sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles y por razones de seguridad, el evangelio hemos tenido que tomar nuevas formas de poderlo llevar a través de estos medios virtuales, a través de las cámaras, a través de las redes sociales, a través del YouTube, donde quiera, pero el evangelio lo tenemos que llevar cumpliendo la misión que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y qué bueno tú, querido hermano, que nos escuchas, que nos ves a través de estas redes sociales, tú te puedas poner en un lugar cómodo, porque el tema que hoy vamos a reflexionar será un tema que nos ayudará no solo a recuperar el carácter de la fe, sino también a poder utilizar los mejores medios que la palabra de Dios nos presenta a la iglesia para poder hacer crecer nuestra fe. Por eso que el tema que hoy vamos a reflexionar se llama la fe que crece. La fe que crece. Si ustedes tienen un lápiz, si ustedes tienen apunte, vayan a su Biblia. Vamos a tocar unos puntos esenciales para que hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchos han perdido a veces hasta la razón para poder vivir, para poder seguir existiendo, hoy puedan decir: sí se puede, con la ayuda de Dios. Porque hoy, en estos tiempos, son tiempos difíciles. San Pablo lo fue a decir en una de sus cartas: vivimos tiempos difíciles. Y estos tiempos es donde nosotros aprendemos a hacer que la fe que a veces estamos perdiendo pueda crecer. Y hoy es un llamado para ti que en este momento tú te encuentras desanimado, tú te encuentras sin ganas de seguir, sin ganas de caminar. Hoy puedas recuperar ese carácter luminoso de la fe. Y el Papa Francisco, en una de sus cartas, nos va a exhortar a que podamos nosotros tomar actitudes, cómo hacer que crezca nuestra fe. Y una de las cartas que a mí me encanta del Papa Francisco, que se llaman Lumen Fidei, del Papa Francisco, sobre la luz de la fe. Porque la fe que nosotros
Lumen Fidei del Papa Francisco sobre la luz de la fe, porque la fe que nosotros a veces profesamos, muchas veces viene en decaída, muchas veces vienen apagadas y se van apagando. Pero cuando el Papa Francisco en esta exhortación apostólica quiso darnos a nosotros como cristianos, como iglesia, una exhortación sobre la fe, él ya estaba viendo los tiempos que podíamos estar pasando o íbamos a pasar. Y ahora en estos momentos de tribulación, momentos de crisis, momentos de enfermedad, incluso hasta la pérdida de algún ser querido, el Papa Francisco quiere decirnos algo a través de esta exhortación apostólica llamada la luz de la fe. Dice en el numeral 4: por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad para iluminar toda existencia humana. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial. Tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor. Un amor que nos procede en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos en que Él hay una gran promesa de plenitud y no se abre la mirada al futuro. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como una luz en el sendero que orienta nuestro camino en nuestro tiempo. Qué hermoso lo que el Papa Francisco está diciendo en esta carta, en esta exhortación. La fe dice que nace del encuentro personal con Jesús. La fe es urgente, dice el Papa, que recuperemos el carácter luminoso de la fe. Porque cuando esa luz se apaga, todas las luces acaban por apagarse, está queriendo decir contextualmente el Papa. ¿Por qué, querido hermano? Porque hemos estado viviendo tiempos a nuestras maneras. Hemos estado viviendo tiempos en el cual nunca esperábamos lo que íbamos a estar pasando. Hay unos que han quedado tal vez a la deriva como aquel barco, sin ningún marinero. Pero hoy en esta tarde la iglesia quiere y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo hacer que esa fe crezca cuando más nosotros la hemos estado ya perdiendo. Cuando nosotros ya nos hemos sentido sin fuerza para seguir. Cuando nos hemos sentido sin la capacidad para reaccionar ante las adversidades. Cuando nos hemos sentido incapaces incluso siendo creyentes cristianos de decir: Señor, aquí estoy para poder enfrentar la realidad de lo que nos está pasando. Y el Papa dice en esta exhortación que la fe es un regalo que nace del encuentro y que nos va a abrir ojos nuevos para que experimentemos que en Él hay una promesa de plenitud y que nos abre la mirada al futuro. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro camino. Ojalá, querido hermano y hermana, tú que estás en casa, tú que estás en este momento pasando duras situaciones, en el momento que ya para ti ya no sabes ni en qué creer ni en quién creer, hoy esa luz la puedas recuperar y puedas hacer de tu parte, hacer que esa fe
acreciente en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu comunidad, en tu grupo de oración, en tu vida personal. Porque nosotros a veces pensamos que si ya comenzamos el camino del Señor, nunca nos va a pasar nada, que ya vamos a estar exentos de pasar dificultades. Y vemos que la palabra de Dios nos va a decir lo contrario, de un personaje que era un jefe de la sinagoga. Era un hombre que conocía las escrituras. Era un hombre que pasaba en la iglesia, en la sinagoga de ese entonces. Pero tenía un grave problema, que nos va a narrar el Evangelio de San Marcos. Vamos a buscar nuestra Biblia. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 24, y nos pasamos al 35. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando a este hombre, cuál era el problema que tenía este hombre. Dice así la palabra del Señor: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de las sinagogas, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Versículo 35. Mientras estaba hablando, llegaron uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Marcos, queridos hermanos, nos está narrando de un hombre que no es cualquier hombre. Es un hombre que es jefe de la sinagoga. Si yo les pregunto a los que están ahí, ¿quién era un jefe de la sinagoga? Es un hombre que estaba allí permanentemente, sabía de la escritura, que tenía una fe porque creía en Dios. Como muchos de los que estábamos aquí o los que están allá viéndolos detrás de las cámaras, han tenido de una u otra manera la fe. Pero no estaba exento, a pesar que este hombre conocía a Dios, no estaba exento de un problema. ¿Qué era el problema que tenía este hombre? ¿Cuál era la dificultad que tenía este hombre? Tú puedes poner en los comentarios allí en las redes sociales y tú estudias el texto bien profundamente. Tenía un problema que era muy grave. Su hija estaba a punto de morir. Y dice la palabra de Dios que vino al encuentro de Jesús. Esto es importante, queridos hermanos, porque hay mucha gente, cuando están pasando dificultades, cuando están pasando problemas, van a otros lugares, no van al encuentro de Jesús. Lo que decía el Papa Francisco, que la fe nace del encuentro personal con el Dios vivo. Y Jairo, a pesar que conoce por medio de las escrituras a Dios, sabe que anda un tal Jesús por ahí. Y sabe que algo va a conseguir de Jesús. Pero la actitud que me llena y me impresiona a mí, que este hombre, a pesar que era un jefe, tomó una actitud de humildad. Dice la palabra de Dios que se humilló, se postró rostro en tierra y le suplicó. Esta actitud para nosotros, para hacer crecer nuestra fe, debe de hacernos entender, querido hermano, que las batallas siempre se van a ganar cuando tú y yo, la fe va a crecer cuando tú y yo nos postramos de rodillas ante el Rey de Reyes, Señor de señores, el que lo puede todo. Este hombre viene suplicando, pero Jesús dice que le va a decir que solo tenga fe. Solo basta que tenga fe.
Qué importante, porque Jesús no se va a quedar allí a pesar que tiene un público, a pesar que tiene un montón de gente que atender. Él sabe la necesidad que está pasando este personaje, este hombre, como sabe la necesidad que hoy en día tú y yo estamos pasando, como cualquiera de nosotros podemos estar pasando. Y dice la palabra de Dios que se fue con él. Y cuando llegó a donde vivía el jefe de la sinagoga, uno de los que eran sirvientes, los que atendían al jefe de la sinagoga, llegaron con una actitud negativa. Los que le dijeron a Jesús de que ya no molestar al maestro. ¿Para qué molestar al maestro? Tu hija ya, como le dijo, tu hija ya murió. ¿Qué representa eso? Para que muchos, en lugar de crecer la fe, se les venga para abajo y puedan decir: colorín colorado, este cuento se ha terminado. Queridos hermanos y hermanas, tú que estás escuchando ahí, para Dios nunca es tarde. Para Dios no hay nada imposible. Y esta es la palabra que hoy tengo para ti en el nombre de Jesús. En cualquier problema que tú estés pasando, en cualquier circunstancia que tú estés pasando, Jesús le va a decir a Jairo unas palabras, porque va a haber muchos que le van a venir a decir a usted que está en casa: ya no moleste. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué andas allá rezando rosario? Mira, tu vida nunca cambia. Mira, tus hijos están en droga, tus hijos están en la prostitución, tus hijos están en la pornografía, están en todo. Tu matrimonio se está viniendo abajo. ¿Para qué molestar ya? ¿Qué andas siguiendo al Santísimo? ¿Qué andas yendo a misa? ¿Qué andas leyendo la palabra de Dios? Van a haber muchos que van a venir como aquellos que vinieron a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, ya no molestes. Pero la palabra de Jesús que le va a decir, quiero que nosotros lo grabemos, lo que le va a decir. ¿Qué era lo que le dijo Jesús a Jairo? ¿Qué fue lo que le dijo a Jairo? Solo basta que tengas fe. ¿Y qué es fe? Fe es la garantía de lo que se espera. Hebreos 11:1 es la seguridad de lo que se espera. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado esperando en este momento. Y ha habido momentos que tú ya no te han dado ganas ni de rezar. Tú no te han dado ganas ni siquiera de seguir un medio social, tal vez por escuchar la palabra de Dios, y has estado en otros medios. Hay momentos en el cual tú puedas decir: ya esto no tiene solución. Puede ser que en algún momento tú puedas estar diciendo: ¿para qué más seguir en esto si mi vida es un desastre? Mi matrimonio es un desastre. Mi comunidad es un desastre. Mi marido es un desastre. Mi esposa es un desastre. Mi suegra es un desastre también. Posiblemente os esté diciendo. Pero para poder hacer que crezca tu fe, necesitamos que hayan hombres y mujeres valientes que puedan estar dispuestos a hacer crecer la fe en tiempos difíciles, en tiempos adversos. Había una vez unos arqueólogos allá en Egipto, en las pirámides de Egipto, hicieron una excavación y encontraron unos sarcófagos donde estaban unas momias enterradas. Y lo más sorprendente, que cuando hallaron estas momias, hallaron una puñada de trigo. Y ese trigo que hallaron en los sarcófagos tenía más de 3.500 años. Y para la sorpresa de los arqueólogos, el trigo estaba intacto. Y quisieron estos arqueólogos probar a ver si tenía una fuente de vida. Y la sembraron, le echaron tierra, le echaron agua, le dieron luz. ¿Y saben cuál fue la sorpresa de los arqueólogos? Que el trigo nació. Ahora es la pregunta: ¿qué le hacía falta a ese trigo para que pudiera nacer? Para que pudiera crecer. ¿Cuál es la pregunta? Los que estamos pocos aquí en esta asamblea, ¿cuál era? O los que están allí detrás, ¿qué era lo que le faltaba al trigo? El agua, la tierra, el sol, la luz, el oxígeno, porque llevaba 3.000
500 años casi, de no tener luz, de no tener tierra, de no tener agua, y solo junto a una momia, ¿qué iba a dar fruto? ¿Qué iba a crecer? Ahora nosotros vamos a aprender que para que nuestra fe crezca, tenemos que alimentarla. Tenemos que poner de nuestra parte. Y vamos a tocar 5 puntos que nos ayudará, a pesar de las adversidades, a hacer que nuestra fe crezca. Y para eso nos vamos a ir al catecismo de la iglesia. Para que la fe crezca, ¿qué tenemos que hacer? En el numeral, catecismo de la iglesia, numeral 162. Anoten allí. Catecismo de la iglesia, numeral 162. Si tu fe, querido hermano, quiere que crezca en estos tiempos difíciles, anota esta cita y estos puntos que vamos a tratar. Numeral 162 del catecismo de la iglesia. Dice así: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Es un don inestable. Podemos perderlo. San Pablo advierte a ellos, a Timoteo: combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haber rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos de pedir al Señor que la aumente. Debemos actuar por la caridad, realizada, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. Aquí vamos a hacer 4 puntos. Dice la iglesia que para que nuestra fe no la perdamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentarla. ¿Y con qué la vamos a alimentar? Y pone un ejemplo de San Pablo cuando le va a hablar a Timoteo: combate el buen combate, el combate de la fe. Y nosotros ahora vamos a aprender cómo alimentar para que crezca nuestra fe. Y el catecismo nos enseña 5 puntos que vamos a tratar ahora. Número 1, alimentarla con la palabra. Hermano y hermana, tú que en estos momentos estás pasando situaciones difíciles, ¿cómo tú vas a crecer en la fe cuando pasas en tus redes sociales, si es posible, las 24 horas, que galán fuera, escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo vas a decir que te vas a librar de una dificultad cuando ni siquiera tienes la oportunidad o te das la oportunidad de irte a la palabra de Dios? Y en la iglesia dice que para poder crecer, perseverar hasta el fin, debemos de alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, incluso el Salmo 119, 105 dice que es lámpara para mis pies, antorcha para mi sendero. Es importante, querido hermano, cuando tú te sientas en estas dificultades, en estos problemas, abra la Biblia. Abra la Biblia, no como aquella señora que tenía el Salmo 91 en frente de la mesa en la casa y nunca sabía qué era el Salmo 91. No sabía qué decía el Salmo 91. Es importante, querido hermano, que la palabra de Dios pueda hacer como aquella vaquita que comía, rumiaba la palabra. La vaca va a rumiar, así debemos de ser los cristianos nosotros. Rumiarla, estar alimentándolo, masticándolo en el diario vivir. Y por eso es uno de los puntos esenciales para que tu fe pueda crecer. La palabra de Dios. Y eso nos enseña
a que podamos nosotros ser hombres y mujeres más enraizados en la fe. Número 2, ¿qué nos decía el catecismo? Alimentarla movida o actuando por la caridad. Qué importante, querido hermano, ahora que hemos estado pasando en esta pandemia, hemos sentido a mucha gente que han hecho caridad, se han puesto a poder ayudar, a poder donar, a poder ayudar a los enfermos. Aquí el grupo ayudó y estuvo ayudando a mucha gente enferma, llevándole sus sopitas, sus pupusitas. Eso es importante, porque yo estaba escuchando un testimonio en la última asamblea de una hermana que dijo acá: gracias a esas pupusitas calientitas que me llevaron los hermanos, estoy aquí dando testimonio. Y me llevé una impresión. Y Santiago lo va a decir en su carta, en el capítulo 2, versículo 14. No podemos decir nosotros que tenemos fe cuando vemos a un hermano que está sufriendo. No podemos decir que nosotros creemos en Dios cuando hay un hermano que está pasando necesidades. Y la fe va a crecer, dice el catecismo, actuando por la caridad. Porque el mismo Santiago va a decir: muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la fe a través de las obras. Y el catecismo nos dice que primero debemos de enriquecerla, debemos hacer crecer nuestra fe por medio de la palabra. Y segundo, actuando por la caridad. Hay mucha gente, queridos hermanos, que se muestran indiferentes en estos momentos, a pesar que estamos en dificultades. Se dan el lujo incluso de poner en las redes sociales los grandes banquetes cuando hay mucha gente que está aguantando hambre. Y no es así. Es actuar. Si la fe queremos nosotros acrecentarla más en estos tiempos difíciles, debemos de actuar por la caridad. Santiago lo va a decir en su carta. Número 3, lo que nos dice el catecismo: debe estar sostenida por la esperanza. Sostenida por la esperanza. Hay muchos en estos momentos que han perdido la esperanza. Hay muchos que en este momento ya hasta se les ha acabado el deseo de poder continuar, perseverar en la iglesia. Porque nunca se esperaron que incluso íbamos a estar acá con distanciamiento, con medidas que jamás nunca nos creíamos. Han perdido toda esperanza, perdieron sus empleos, incluso han perdido familiares. Pero la fe se sostiene, la fe se alimenta, la fe crece cuando no perdemos la esperanza. Porque cuando todos se han ido hacia abajo, cuando todos se han caído, tú por medio de la esperanza te mantienes en pie y puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando todos muchos se han derrumbado, tú estás allí y tenés fe y puedes decir: yo de esta voy a salir. De esta dificultad voy a salir, porque no has perdido la esperanza. Pero la puedes alimentar no perdiendo la esperanza, manteniéndote firme, perseverando, manteniéndote allí en lo que tú crees en el Señor, sabiendo incluso las lecturas de ahora habla del profeta Isaías, que dice que ninguna de las promesas que Dios ha hecho volverá vacía sin antes haber realizado lo que tiene que hacer. Eso no es perder la esperanza. Eso es mantener y alimentar nuestra fe y hacerla crecer por medio de la esperanza. Una vez le preguntaron a Rocky Balboa, ¿se recuerdan? Aquel boxeador famoso. Le preguntaron que cómo había sido campeón él. ¿Cómo era posible? Porque Rocky Balboa todo hinchado, moreteado, pero él con su cinturón y había triunfado. Y le preguntaron si fue los golpes que él pegó, eso lo que hizo vencer. Y le dijo Rocky Balboa: no, le dijo, es que el que es campeón no es aquel el que pega los mejores golpes, sino aquellos que tienen las mejores actitudes para soportar los mejores golpes. Y eso a ti te debe servir, hermano, que nos estás viendo.
La actitud que debes de tener es que tú no puedas perder la esperanza a pesar que en tu hogar, en tu familia, se está derrumbando. Y puedan hasta llegar muchos a cantarte aquella canción que dice: todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Eso nunca puedes perder la esperanza. Aunque muchos puedan decir que todo está perdido. Aunque muchos puedan venir a decir: esa pared que no nos deja verlos. Tú no puedes perder la esperanza. Hoy es el momento. Si tú quieres mantenerte en pie, mantenerte en la fe, tienes que enriquecerla por la esperanza. Porque muchos, dice San Pablo, naufragaron por no haberse mantenido en la fe. Número 4. Lo que nos dice el catecismo para poder alimentar y hacer crecer nuestra fe. Estar enraizada en el magisterio de la iglesia. Enraizada en la iglesia. Hermanos y hermanas, tenemos una riqueza de ser católicos. ¿Saben por qué? Porque ninguna iglesia se va a predicar la palabra de Dios como se predica en la iglesia católica. Tenemos guías litúrgicas que se lee la palabra de Dios todos los días. Hay misa alrededor del mundo. En cada minuto hay una misa alrededor del mundo. Tú la puedes ver. Tenemos los sacramentos. ¿Cómo es posible que en estos momentos tú te sientas que ya se te está perdiendo la fe y no buscas ir a misa? O no buscas escuchar la misa, que sea por las redes sociales. Cuando tenemos también los sacramentos, la Eucaristía, que es la fuente de la vida de todo cristiano. Es la que mueve a la iglesia. Debe estar arraigada también en la iglesia. No porque otros se vayan, tú te vas a ir. No porque otros están con ganas de tirar la toalla, tú la vas a tirar. Debe estar enraizada, sabiendo que en lo que tú crees, la iglesia te va a mantener allí firme hasta el final. Porque Jesús lo dijo: el que persevere hasta el final se salvará. Y es importante, queridos hermanos y hermanas, que aprendamos de estas actitudes que debemos de hacer para hacer crecer nuestra fe. Y por último, que eso es lo que no nos cuesta, número 5. Quiero leérselo a través de esta carta apostólica, siempre terminando con esto, hermano. Esta encíclica del Papa dice así, en el numeral 56 de la exhortación apostólica Christe Fidei Laici del Papa Francisco, dice así, numeral 56. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto sobre sus tribulaciones y sufrimientos, pone su fe en relación con la predicación del Evangelio. Dice que así se cumplen el pasaje de la Escritura: creí, por eso hablé. Es una cita del Salmo 116. El apóstol se refiere a una expresión del Salmo en la que el salmista exclama: tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Hablar de la fe comporta a menudo hablar también de las pruebas dolorosas, pero precisamente en ella San Pablo ve el anuncio más convincente del Evangelio, porque en la debilidad y en el sufrimiento se manifiesta y se hace palpable el poder de Dios, que supera nuestra debilidad y nuestro sufrimiento. El apóstol mismo se encuentra en peligro de muerte, una muerte que se convertirá en vida para los cristianos. En la hora de la prueba, la fe nos ilumina, y precisamente en medio del sufrimiento y la debilidad aparece claro que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento,
pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en un acto de amor, de entrega, confiada en las manos de Dios, que no nos abandona. Y de ese modo puede constituir una etapa de crecimiento en la fe y en el amor, viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en los momentos mayores del sufrimiento. El cristiano aprende a participar en la misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última llamada de la fe. Miren lo que dice el Papa. La fe también puede crecer por medio de los sufrimientos. Esta es la otra actitud que nosotros vamos a hacer crecer nuestra fe. Cuando en estos momentos de dificultad que tú estés pasando, cuando todos te hayan abandonado, cuando todos sientan que incluso has perdido el trabajo, has perdido a un ser querido, es el momento que tú hagas crecer más tu fe. Porque hasta la misma muerte, dice el Papa Francisco, queda iluminado a través de la fe cuando nosotros no desmayamos. Recuerden aquel pasaje de la Biblia, cuando Jesús va a los discípulos caminando sobre las aguas. Y los discípulos, dice la palabra de Dios, que comenzaron a ver un fantasma. Como muchos hoy en estos tiempos están viendo fantasmas. Se están llenando de miedo, se están llenando de pavor y sienten que se están hundiendo. Pero hoy en este tema que estamos reflexionando, Dios quiere que tú y yo tomemos estas 5 actitudes que la iglesia nos presenta a través de los documentos. Dijimos que el número 1 era la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar. La número 2 dijimos que teníamos que estarla sosteniéndola por la caridad, movida por la caridad. La tercera dijimos que era la esperanza, no perder la esperanza. Y la número 4 dijimos que era estar enraizada de la iglesia. Porque tú puedes tomar actitudes de irte, pero allá afuera no vas a encontrar soluciones. Y por último, por medio de los sufrimientos, dice el Papa, nosotros podemos enriquecer y hacer crecer en unión en la cruz de Cristo la fe que muchas veces estamos perdiendo. Queridos hermanos, hoy en esta tarde, cuando todos piensen que se está hundiendo, Dios te invita hoy en esta tarde a que puedas caminar sobre las aguas. Acuérdate de Pedro, cuando le dijo al maestro, siempre tomando este texto: Señor, si tú eres, hazme ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Ven, le dijo. Dios nos invita a que caminemos en medio de la tribulación para hacer crecer nuestra fe. Dios nos invita a que tú no desmayes. ¿Y saben cuál fue el problema de Pedro? Cuando apartó la mirada de Jesús y escuchó los vientos, escuchó los ruidos, escuchó la tempestad, e hizo que su mirada se apartara. Hoy en esta tarde, queridos hermanos, no apartes la mirada de Jesús. Haz que tu fe en estos momentos pueda estar más firme que nunca. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos, decía la carta al comenzar del Papa Francisco, es que el cristiano no se puede decir que no va a tener problemas, no va a perder un familiar. Claro que sí. Hay muchos que en este momento han perdido sus familiares. Hoy, este día, tenemos hermanos que han perdido sus familiares, pero yo los invito en el nombre de Jesús, que en este momento de tribulación hagan que sus pies caminen sobre las aguas, puesta la mirada en Jesús, y que crezca su fe en estos 5 puntos que acabamos de reflexionar. Allí donde estás, vamos a hacer una oración y vamos a pedir por todos los enfermos que están pasando tribulaciones, para que su fe no decaiga. Yo te invito a que te pongas en una actitud de oración y medites esta alabanza
con el corazón puesto en Jesús y pienses que cada día más tienes que enriquecer tu fe con la palabra, con la caridad, con la esperanza, en la iglesia y para la iglesia y en las circunstancias. Cuando lloras por las veces Cierra tus que ojos. intentaste Si estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, y tómalo de tu trataste de mano. olvidar lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. Dios no ignora tu El sufrimiento. futuro incierto tu espera. La fe que crece. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo ideal. El Señor Él viene a ti mí en este y me momento ayuda a seguir y te tiende la mano. en paz, en Solo medio ten de paz la en medio de la tormenta. Fe y esperanza. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, En esa dificultad. en paz, en medio de la tormenta. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque sabemos que muchas veces hemos querido, Señor, decir ya no saber en quién creer, Señor. Pero tú vienes, Señor, a través de tu palabra y nos sostiene. Señor, hoy te pido por aquellos que están marchitando su fe, por aquellos que están perdiendo su fe, que les vengas a dar esa paz y las actitudes para poderse levantar de donde han caído, Señor. Tal vez por la pérdida de un familiar y se han hecho esta pregunta: ¿por qué? Yo te invito, hermano, y que te digas ¿para qué Dios ha permitido? Señor, ayúdanos a crecer más en la fe, Señor, en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras familias puedan haber hombres y mujeres con estas actitudes para alimentar la fe a través del Santo Rosario, a través de las oraciones, a través de las lecturas, a través de ayudando al prójimo. En este momento te pedimos, Señor, por aquellas personas que se sienten solos, solas. Toca su mano, Señor, así como agarraste a Pedro cuando se estaba hundiendo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, clamamos a ti, Señor, que eres la fuente de la fe. Ayúdanos, Señor, en este momento de dificultad. Te ponemos en tus manos a todos los enfermos, Señor, para que los sanes en el nombre de Jesús. Pedimos por Marlene Esmeralda Ayala, que está respirando por medio del oxígeno. Por todos los enfermos del COVID en este momento, Señor, los que están en casa y en los hospitales, Señor, dales el consuelo para que no vayan a perder la fe, Señor, sino darles las actitudes para hacerla crecer. Pedimos por la familia del niño que falleció hoy este día, que hoy partió a la casa del Padre, el sobrino de nuestra hermana Blanca San, esposa de mi hermano Ramón Ayala. Sabemos, Señor, que está un angelito más allá, pero pedimos por los familiares para que les des paz
en medio de esta tormenta. Sigue orando allí donde estás. Sigue meditándole que el Señor quiere consolarte, quiere llenarte de esa fe, quiere fortalecerte en estos momentos cuando todos creen que te han abandonado. Dios no te ha abandonado. Él está ahí a tu lado para acompañarte, para guiarte. Olvidar lágrimas que lloraste. El Señor viene a ti. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Ahí donde estás, Mi siente esa paz, corazón anhela ese consuelo. tu idea. Siéntelo ahí. El Señor viene a mí. Él te ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. fe y esperanza. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Mantén esa fe enraizada en la iglesia. Esa fe movida por las circunstancias, pero que te mantienen ahí firme creyendo en Dios. En medio de la tormenta. Gracias, Señor. En paz. Desde ya, Señor, En medio de la tormenta. creemos, Señor, y estamos conscientes que tú has tocado los corazones de cada familia que está allí detrás de los medios. Bendice, Señor, a todos los hermanos que han hecho posible esta asamblea virtual. Bendice, Señor, a los coordinadores, cuídalos, a los servidores de este grupo y a todos aquellos servidores de la iglesia del Salvador, de donde quiera que estén en el mundo entero. Señor, no permitas que se les debilite su fe, sino más bien ayúdeles a que puedan crecer como la fe de la Virgen María, que a pesar que estaba al pie de la cruz, ella se mantuvo firme hasta el final. Cuando muchos se fueron, ella quedó al pie de la cruz. Gracias, Señor. Padre, todo esto te lo hemos pedido, te lo hemos agradecido, te hemos alabado y te hemos glorificado. En el nombre poderoso que está sobre todo nombre. A ti que vives y reinas, movido en la fuerza del Espíritu Santo, en comunión de nuestra Madre Santísima. Tú que eres el Todo Supremo y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.